Hola Andrés, ¿cómo te va? Hola Silvina, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Fernando, se está planteando el tema de que, por un lado, hace unos días hubo un rumor muy fuerte, aparentemente por economistas vinculados al sector de la oposición en Argentina, que estaban planteando que nuestro país no iba a poder afrontar los vencimientos de deuda en pesos con bonistas. ¿Qué mirada tenés al respecto? Bueno, mira, tenemos un berenjenal en torno a esa situación debido Sí. como consecuencia de los sucesos en la economía global y en las finanzas globales de los últimos meses, ¿verdad? Sucede que en el mundo se está produciendo una gran aversión al riesgo, ¿no? En función a la tasa de inflación global que es la más alta de los últimos 40, 50 años. Lo que significa que la Reserva Federal de los Estados Unidos responde ante esa situación, sobre todo ante la tasa de inflación que se viene verificando en los Estados Unidos, ¿no? Es Sí. una tasa de inflación interanual del 8 y el 10, una tasa altísima, es la tasa más alta de los últimos 40 años. Eso significa que la Reserva Federal suba la tasa de interés de los bonos que emite el Tesoro de los Estados Unidos. Eso significa, teniendo en cuenta que los bonos que emite el Tesoro de los Estados Unidos son bonos de bajísimo riesgo, de casi el riesgo cero, significa que se produzca un flight to quality, un vuelo a la calidad, ¿verdad? Es decir, las carteras de inversión que están en los mercados emergentes o que actúan en los mercados emergentes salen de esos mercados emergentes y se recluyen en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, lo que significa que se produce una salida de capitales global masiva. Y en Argentina eso inevitablemente presiona en relación al mercado de deuda de pesos, que es el mercado que le permite al Estado Nacional financiar déficit fiscal, teniendo en cuenta la meta asumida con el fondo en relación a limitar la emisión de moneda para financiar ese déficit. Es decir, el gobierno se comprometió con el fondo a disminuir la tasa de monetización del déficit fiscal. Por lo tanto, no tiene más alternativa que recurrir al mercado local de deuda en pesos. Ese mercado local de deuda en pesos está colocado en letras y bonos, bonos que ajustan por inflación y bonos a tasa variable, ¿verdad? Sí. Bien, teniendo en cuenta esta situación global que implica que los capitales quieran salir, sobre todo aquellos capitales que son del exterior que todavía están circulando en la Argentina, y teniendo en cuenta algunas versiones instaladas por personajes de la oposición política, tal el caso de Caputo, el presidente del Banco Central, que afirmó en una conferencia de prensa la semana pasada que en caso de que Juntos por el Cambio asuma nuevamente la conducción del país, se verían obligados inevitablemente a reperfilar la deuda en pesos, implicó que se produzca y que se difunda el temor entre los inversionistas en letras del Tesoro son letras que permiten financiar el déficit fiscal. Por lo tanto, se produjo una salida importante de capitales de letras del Tesoro, lo que significó que esas letras se pongan a la venta de manera masiva, tirando para abajo el precio, ¿no? Entonces se generó Fernando, una presión bastante complicada ahí en ese mercado. y en ese marco de esa presión es cuando sube también la cotización del dólar. Hay dos salidas, ¿no? Porque el 30 de junio se vienen unos vencimientos de un caudal importante de deuda en pesos. Y la pregunta es, ¿tiene una disyuntiva Martín Guzmán y el Gobierno Nacional? ¿Qué hacer por un lado? ¿O renovar los bonos con una tasa muy elevada o no? Y de ese modo que el dólar también se dispare. ¿Qué disyuntiva complicada para tomar una decisión política que también afecta a la economía diaria nuestra de los argentinos? Fíjese, claramente, exactamente, así tal cual lo describí, porque estamos en presencia de una encerrona que tiene que ver con la forma de sábana corta que tienen las finanzas públicas en el Estado Nacional y en la macroeconomía en general, ¿no? Fíjate que si nosotros ofrecemos más tasa a los fines de que los inversores renueven, sobre todo de cara al 28 de junio, en el cual hay vencimientos por casi 612 mil millones de pesos, ¿no? Que el Estado Nacional precisa renovar para no tener que desembolsar 612 mil millones de pesos. El Estado Nacional, el Tesoro del Estado Nacional tiene que hacer rollover esa deuda, es decir, renovarla, a los fines de no tener que desembolsar esa plata, porque significaría una sangría de capital importante y una pésima señal de cara a lo que se viene. ¿Cuál sería la pésima señal? Que el Estado Nacional no está en condiciones de hacer frente al déficit fiscal tomando deuda en el mercado local de pesos, que dicho sea de paso es un mercado reducido. Eso generaría un shock de expectativas negativas que aumentaría o incrementaría la presión sobre los dólares financieros y paralelos, ¿verdad? Con la consecuente
disparada de la tasa de inflación como consecuencia de la exacerbación de la brecha entre el oficial y los dólares financieros. Bien. Ahora, si el Estado Nacional ofrece más tasas porque los tenedores de letras están pidiendo más tasas, le están diciendo, bueno, págame más tasas, de lo contrario no te renuevo. Si el Estado Nacional ofrece más tasas, estamos en presencia o ante las puertas de un escenario recesivo, porque todos sabemos que la tasa de interés que fija el Tesoro del Estado Nacional o la tasa de interés que fija el Banco Central actúan como tasa de referencia del sistema financiero local, lo que significa que se encarece el crédito para consumo e inversión, ¿no? Bien. Empujando a la economía a la recesión. Bien, Fernando, y entonces esto afecta a la producción también. Fernando, te agradecemos muchísimo este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Es un tema complejo, pero que afecta a la economía de cada uno de nosotros y una decisión por miles de millones de pesos y dólares. Abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo para ambos, muchas gracias.